¿Cómo están? Estamos una vez más en un episodio de Ellas Líderes Podcast. Como siempre, tenemos amigas invitadas con las que compartimos muchas cosas y una de ellas es Alejandra Ardaya. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Me alegra estar acá. Y a nosotros también nos gusta, Aleja, porque tu vida y también tu profesión, eres psicóloga, te ha ayudado ahora a poder no solamente ser parte de este tiempo para bendecir a muchas personas a través de este podcast, sino también en el día a día para tu propia vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, definitivamente Dios siempre obrando para cumplir los propósitos en cada una de nosotras. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo podemos avanzar a pesar de la inseguridad. Creo que la inseguridad es algo que muy humano, muy normal. Creo que la inseguridad es algo natural de este mundo, ¿no? Solo que nosotros hemos luchado tanto contra ella que no queremos aceptarla. Pero la inseguridad es parte de la vida. El ser humano nace inseguro a un mundo que no va a conocer, nace sin comunicarse, nace dependiendo de otro, nace sufriendo porque llora. La inseguridad te hace llorar, no sabes a lo que está saliendo. Y el bebé que no llora es porque tiene un problema, ¿no? Entonces nacemos en medio de una situación que nos genera inseguridad y vamos a morir igual en una situación de dependencia. Entonces no existe un tema en el que podamos decir en el que el ser humano está seguro. Seguro 100%. Aquí en este mundo, ¿no? O sea, nuestra única seguridad es la identidad que Dios nos da. Es él, nada más está seguro. Sí, eso es lo más seguro que tenemos en la vida, ¿no? Y el Señor y su presencia permanente, ¿no? Pero el tema es cómo nosotras, aunque estás diciendo que la inseguridad es algo normal, pero llega un momento en la vida de muchos de nosotros donde nos empieza a limitar, nos empieza a mantener en un lugar de mucha intimidación, de mucha vergüenza también, porque muchas veces intentamos salir, ¿no? Por ejemplo, puede ser que sea natural que para mí hacer amigos, pero hay otras personas que hacer amigos les provoca mucha inseguridad. Sí. No sé cómo ha sido en tu caso según tu experiencia, tu temperamento también, ¿no? Bueno, creo que la inseguridad es parte del ser humano, ¿no? Estábamos hablando. Pero también es algo con el que el ser humano va a luchar toda su vida. Entonces, hay una situación de diferenciar la inseguridad de la vulnerabilidad, de que somos seres vulnerables y vamos a recibir alguna inseguridad. Y en estas vulnerabilidades hay debilidades y hay fortaleza. Y a veces puede que no compaginen con otras fortalezas o debilidades de otras personas y nos puede generar algunos roces de inseguridad, ¿no? Pero cuando la inseguridad no es trabajada, en realidad creo que cuando no hacemos las paces con la inseguridad, se convierten en miedos. Y estos miedos ya comienzan a dominar y se vienen con todo un mecanismo de intimidación. Entonces como una cadena de emociones y mentiras que se van como armando. O sea, el cerebro tiene lo que se llama impresiones, ¿sí? Las impresiones vienen a ser como esa primera vez que yo comí un churrasco. Yo lo olí, yo lo saboreé, yo lo sentí. Un asado para los que... Entonces, o un asado, ¿sí? Entonces en mi cerebro se imprimió, esto es placer, uy, esto es rico. Entonces yo cada vez que voy por la calle o que mi vecino está haciendo uno, yo vuelvo y esto es rico, yo quiero. Porque la impresión se guardó con el almacenamiento sensorial, o sea, con cómo yo me sentí. Pero también sucede para las cosas malas. Entonces, cuando yo ya tuve una mala experiencia y se imprimió en mi cerebro, yo voy a enfrentar a esta situación de conocer a alguien y ya he tenido una experiencia donde he sentido rechazo. Entonces ya no se imprime en mi cerebro con, ay, probémoslo, hagámoslo de nuevo. Se imprime con miedo. Se imprime con, esto es desagrado. Esto nos va a pasar, esto es horrible. Y entonces comienza a mandar, porque los seres humanos somos energía,
sea, nos movemos por estímulo. ¿Y qué es un estímulo? Un choque enérgico. Entonces, o hay estímulos sensoriales que activan, que nuestros sentidos activan, o hay estímulos sentimentales que activan. Entonces, estos estímulos mandan un choque ahí a nuestro cerebro, y este cerebro lo que hace es que comienza a generar otra vez un mecanismo de emoción en torno a eso que es fantasía y no es real, solo porque está guardado. Y esta emoción tiene pensamiento, y estos pensamientos traen nuevos sentimientos, y luego viene una reacción. En todo ese proceso que estás hablando, hay algo que decías como una fantasía. Entonces es algo que se imprimió en nuestra mente, pero que no es del todo real. No. ¿Por qué? Porque lo real es a donde yo puedo estar. Yo no puedo volver al pasado. El pasado siempre es fantasía. Es un recuerdo, ¿no? Es solo un recuerdo. Y es un recuerdo de mi percepción sensorial. Así que ni siquiera es un recuerdo en el que yo puedo decir, ¿realmente? Y lo vivimos así, ¿no? O sea, porque eso es lo que, en ese proceso es el que estás explicando, es como que ya, sellado. Exacto. Entonces no puedo volver, y aunque yo diga, no puedo volver al pasado y cambiarlo. Entonces, si yo no puedo hacer nada con eso, es porque es una fantasía. No porque sea una fantasía de un cuento de hadas, sino porque en mi memoria, en mi cerebro, está lo real y lo fantasioso, lo imaginario. Entonces, si es imaginario, es una fantasía. No hay otra. ¿Puedes compartir alguna experiencia donde algo te marcó de esta impresión de la que hablas y te hizo ponerte aprensiva contra una circunstancia o tal vez personas? O, por ejemplo, uno tiene miedo de la policía, entonces ya le huye a la policía. Sí, por ejemplo, claro que sí, ¿no? Sí, creo que hay varias situaciones de esas, pero, por ejemplo, algo que a mí me costó mucho. En realidad no es que sí me costó, fue una lucha, pero fue como el proceso en el que yo trabajé esta vulnerabilidad y aprendí lo que es el tema de la confianza, que viene a ser como la herramienta para poder avanzar en medio de la inseguridad. Fue mi proceso de matrimonio que terminó en un fracaso. Porque yo me casé en medio de la inseguridad, pero esta inseguridad en mí causaba que yo no me escuche a mí ni escuche a Dios. Entonces era más escuchar a los que estaba acostumbrada a una validación externa. ¿Ya? Entonces a veces en medio de esta inseguridad, nosotras como personas, como mujeres, buscamos a alguien que nos dé seguridad. Y como necesitamos esta seguridad, porque a veces ponemos también, y esta es la clave, ¿no? Ponemos a Dios en el imaginario y no en lo real. Entonces no podemos sentir su seguridad, porque todavía no lo hemos puesto en lo real. Lo tenemos en el imaginario, como todo lo que nos han contado, como historias, como cosas bonitas, pero no lo podemos vivir. Entonces sí hay una seguridad de algo que me dice, pero está en el imaginario, porque lo que me dice otra persona que está en lo real, y agarro y inconscientemente me pesa más. Entonces, en medio de un desatino en mi decisión, porque fue, lastimosamente, me caso, a los meses me embarazo, y en medio de ese embarazo comienzo a vivir un montón de cosas que yo nunca esperé para un matrimonio. Soledad, abandono, falta de responsabilidad. Y me toca un embarazo complicado. A los 3 meses por ahí de que estoy embarazada, me encuentran un tumor justamente en mi ovario y en mi trompa de falopio. Y era un tumor grandísimo. Y me dicen, hay que sacarlo porque está necrosando el saco amniótico. Y hay que sacarlo, pero al mismo tiempo, o sea, la esperanza es lo sacamos para que el bebé viva, pero no sabemos si vive porque justamente lo vamos a sacar con él ahí en el estómago y está al lado del tumor, ¿no? Wow. Y Dios fue como, creo que lo veo ahora y fue como, ya de una vez.
no sentí miedo Ya. para ese momento. Pero cuando ya estaba en la operación me entró el pánico. Mm. Me entró el pánico y me acuerdo de estar en el quirófano solo yo orando todo el tiempo, que era como que, por favor, Señor. Y yo, o sea, ¿cómo habría estado en pánico? Que yo no soy de andar así mostrando una emoción súper fuerte, pero yo estaba tendida en quirófano y gritaba y levantaba mis manos. O sea, prácticamente me sentía en un clamor como cuando Ana va y comienza a llorarle a Dios y viene y le dicen, ¿por qué estás borracha? Así. Incomprendida en tu dolor. Exacto, o sea, totalmente en inseguridad, es como desesperada, ¿no? O sea, creo que en esa inseguridad, y creo que es algo que nos pasa, sentimos que si gritamos más vamos a ser escuchados. ¿No? Era como que, por favor, hacelo. Me acuerdo que yo levantaba las manos, por favor, que me decían, llamo a su papá, me decían, ¿no? Para que me dé seguridad. Y no. Y bueno, al final, ya cuando me sacan, no sé cómo, parece que me anestesian más y yo me duermo. Pero ya cuando despierto, ya estoy en el cuarto y me dicen, ¿sobrevivió? El bebé no sabían si era hombre o mujer, o sea, todavía no se había formado bien. Sobrevivió. Ahora sí tenemos que esperar el proceso para que no pase nada. Entonces, me toca pasar mi embarazo. Me dicen que tengo que hacer 3 meses de reposo absoluto. Y me toca pasar esos 3 meses de reposo en una situación de total vulnerabilidad. Mientras estoy en el primer mes, no se sabía si realmente iba a vivir o no el bebé. Porque cuando hacen la operación cortan un poco la bolsa y comienzo a perder líquido. Entonces me dicen que o sea, que no podía moverme porque perdía líquido, digamos, ¿no? Ay, Señor. Y hasta todo ese proceso que me acuerdo que, no sé, Dios me sustentó. Porque en medio de la seguridad, lo único que me quedaba era Él. En medio de esa inseguridad. No tenía un esposo a quien recurrir. No podía contar con Él. No me podía sentir segura de que iba a ser bien amada. Tenía a mis papás, a mi familia que estuvo ahí, mucha familia, gente que estuvo orando. Pero no tenía nada más. Porque la persona que tenía que hacerse cargo de mí no estaba. O era inconstante. Entonces estaba en medio de ese proceso, en una cama donde no puedes moverte. Y estás atemorizada. Y donde sentís que si te moves, se pierde algo. Y encima donde no tenés nada seguro. Entonces fue los momentos en los que más tuve tiempo con Dios. Ni siquiera podés como totalmente distraerte. Entonces fue donde más... No podés relajarte. No podés, no estás. Estoy sobrepensando todo el tiempo. Entonces en medio de eso comencé a escuchar a Dios. Y me acuerdo muy claramente que Él me dijo que Él iba a hacer algo y que yo le crea. Pero no era, o sea, no era como que Dios me hablaba todo el tiempo. Era como que yo le hablaba más a Él. Y era como hacer silencio y que solo te diga, todo va a estar bien. Te toca creer. ¿Por qué? Porque nunca creíste. O sea, porque siempre la inseguridad fue como que tu clavo. O sea, no, esta situación fue tan grave y tan extrema, pero no fue la única, o era algo que siempre te estaba visitando. O sea, en realidad creo que manejar la incertidumbre, porque nos da inseguridad, fue siempre como mi talón de Aquiles. En tu vida. Sí. O sea, era como que lo que hacía que yo me pueda descontrolar. ¿Por qué? Porque la necesidad, en medio de esta situación de inseguridad que el ser humano tiene, se aferra a este efecto placebo de control. Entonces, a veces, en mi caso, por ejemplo, y veo en algunos casos también,
el control nos hace sentir seguridad de que sabemos cómo pueden suceder las cosas. Y aún no tenemos seguridad de cómo pueden ser, pero el sentir que puede ser así ya nos da seguridad. Entonces, pecamos, esa es la palabra correcta. Pecamos creyendo de que lo estamos haciendo con Dios, pero usamos a Dios para esta decisión. Pero en realidad es nuestro efecto placebo para sentir que así tenemos un poco de control en medio de la inseguridad, porque no queremos manejar la incertidumbre y la angustia que nos genera sentir inseguridad. Se me viene a la mente Adán. En el momento de la caída, corren, arman, alzan las hojas, se cubren y se esconden. Y creen que están tratando de controlar esta situación que se salió de control completamente. Ofendieron al Señor con esta gran desobediencia que hasta ahora tiene efecto. Pero yo mientras leemos esa parte, es como decimos, Adán, ¿en qué estabas pensando? ¿No? Pero ¿cómo? Pero eso hacemos pero nosotros. Pero es lo que hacemos, exacto. Porque ¿en qué estábamos pensando? Porque pero nosotros nuestra queremos decisión controlar. lo que hace es querer tapar esta inseguridad, esta vergüenza, este problema, esta incertidumbre. Así que decidimos. Y entonces nos lleva a otra decisión, y nos lleva a otra decisión, y nos lleva a malas decisiones. Y una mala decisión, yo siempre lo enseño así, es como son como puertas. Para mantener esta mala decisión, tenés que abrir otra puerta de mala decisión, y abrís otra puerta, y abrís otra puerta, y te metiste en un laberinto. Y encima le estás pidiendo a Dios, ya Señor, dame guía, ¿ya qué hago? ¿No? Guíame, pero yo sigo abriendo más puertas que no debo abrir. Así es. Entonces esa era como una constante cuando yo sentía mucha inseguridad en mi vida. Pero esta vez no tenía dónde huir. Estaba tirada en una cama y no podía tomar decisiones. Mi única decisión era no te movas, estate quieta. Wow. Entonces fue lo que Dios usó para ponerme en un estado en el que me tenía que trabajar, porque toda la vida no me dejé trabajar. Entonces fue estar en ese proceso en el que no sabes qué va a pasar, pero aprender a confiar. Entonces era como que no es suficiente lo que yo te digo para tener confianza. O sea, no es suficiente. Aprendí a que sea suficiente. Me tocó comenzar a sentirlo como suficiente, porque ese es el problema. No lo sentimos como suficiente, entonces no lo arraigamos en nosotros. No lo sacamos del imaginario y lo traemos a la verdad, a la exacto. realidad. Entonces, o sea, aquí era lo que tenía que ser suficiente. Te tengo que creer, no me queda otra. Y al final, bueno, ya salgo de ese proceso. Y justamente en ese proceso, justamente en esa cama es donde me separo. Me separo porque él se va, no vuelve y me quedo sola en mi proceso. Y me quedo sola en mi proceso y ya luego que salgo del proceso, digo, tengo que avanzar, no puedo hacer nada. Estaba sin trabajo. Estaba... una bebé recién nacida. Ni siquiera había nacido todavía, estaba embarazada. Y no me quedaba nada, no, tengo que avanzar. Entonces, salí de un proceso en el que estuve en reposo absoluto 3 meses y me comencé a mover. Y cuando acordé, bueno, ya nace mi hija y me quedo sola. Sola. Entonces se vuelve un problema el mantener a mi hija. Y en todo este problema, otra vez, Dios me recuerda la confianza y la dependencia. Y para mí, me acuerdo bien claro, porque en el momento en el que yo en este proceso, cuando yo estoy en cama y cuando estoy en mis últimos meses de embarazo, yo ya estoy orando, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso? O sea, no puedo seguir así, no quiero vivir así con este matrimonio. Pero tampoco... o sea, quiero volviendo a este tema de la inseguridad, que dame algo seguro, de saber qué va a pasar, qué hago, digamos, ¿no? O sea, algo certero, concreto. Exacto, ¿tengo que esperar o no? Decime. Entonces todo el tiempo era, ¿no? O sea, necesito hacer algo porque lo que estoy viviendo es una injusticia total. Pero tampoco, y sé que no es de Dios el tema esto de los abusos. No son de Dios. Dios es un Dios de límite y los abusos para Él no están de acuerdo.
pero también sé que son usados por Él. Entonces, ¿necesito seguir esperando en medio de este abuso o necesito tomar una decisión? Decime. Y Dios no me decía nada. No me decía nada. Y lo único que me dice es ese versículo que dice, yo soy Jehová tu marido, tu hacedor. Y entonces, ok, ya. ¿Qué más necesitas? Me decía Dios. Yo voy a ser tu esposo. Soy yo. No necesitas saber si seguí, si no seguí, si... Conformate con qué hace un esposo. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a amar. Yo no te voy a faltar. Listo. Y fue increíble porque a mi hija nunca le faltó nada. Es más, yo tengo muy presente que estábamos en plena pandemia. Y era como que no tenía medias. Y yo digo, ay, Señor, necesito medias. Mía está sin media. Y al otro día, alguien mandando una donación y hay medias. O no, ya no tenía para comprar pañales. Y digo, Señor, no tengo pañales. Y fui a visitar a alguien y de repente alguien me dice, oye, toma. Y me regala para comprar pañales. Entonces yo lo viví totalmente y era como que cada que sucedía esto, Dios me decía, yo soy Jehová tu hacedor. Yo soy tu esposo, yo soy tu marido. Y la lección más grande del avance que me dejó en medio de la inseguridad es saber que un día a la vez, si yo le creo a Dios un día, me voy a dejar cuidar y amar por Él. Entonces mañana también le creo. Y mañana también le creo. Y yo le leí esta premisa estaba estudiando esto de los Alcohólicos Anónimos. Y el que fundó Alcohólicos Anónimos, que es un ex pastor, él habla siempre hablan, ¿no? De hoy día no. Un día a la vez, digamos. Ajá. Bueno. Entonces, hoy día tengo este deseo de hacerlo. Pero hoy día me controlo. Hoy día creo. Hoy día obedezco. Mañana lo hago. Mañana ya veo mi lucha. Cuando llega mañana, vuelvo a esta premisa de hoy día, ¿no? Hoy día. Y cuando acuerdo, vencí 30 días. Por eso ellos hablan de días. Entonces, cuando camino en confianza con Dios, camino un día a la vez. Y eso es lo que me hace avanzar en medio de la inseguridad. Y cuando acordás, saliste de todo el proceso inseguro. Y ahora yo lo miro y es como una película. Es el imaginario. Qué impactante lo que estás compartiendo. Gracias por hacerlo. En la Biblia dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Creo que muchos de los pensamientos intimidatorios que vienen o intimidantes a nuestra vida que ocasionan estas inseguridades son así como esa cadena que hablabas de una emoción uniéndose a otra, o una emoción, un recuerdo que nos hace recordar, como cuando recuerdo que tuve un tratamiento largo y tuve que tomar medicamentos. Entonces, luego de que terminó el tratamiento, entro al baño y el olor a ese medicamento me traía tristeza. Claro. ¿No? Y me hacía sentir el temor de volver a enfermarme. Y creo que eso es lo que causa un trauma, un momento difícil. Puede ser algo pequeño, pero sabemos, como acabas de decir hace un momento, que eso es parte de la vida, la inseguridad. Pero muchas veces vamos a tener situaciones que van a fortalecer aún más ese sentimiento o ese pensamiento de fragilidad constante, ¿no? Nada está seguro, pero hay personas que hoy en día están viviendo en un temor y en una inseguridad constante, que están llenando su casa de alimentos, de agua, como en la pandemia la gente compraba papel higiénico, y o sea, no tiene sentido porque se torna algo enfermizo. Porque en realidad no es el problema. El ser humano tiene 3 maneras de resolver estas maneras no saludables de resolver estas inseguridades o conflictos. Porque como decía, sí se generan traumas. El trauma no es porque algo catastrófico te está pasando. El trauma es porque nadie te ha acompañado en medio de esta situación de una manera en la que te has sentido asegurado,
criado, digamos, ¿no? Entonces estos traumas, ningún niño ha sido acompañado así, lastimosamente, nos volvemos en adultos en el que ya quedamos con esta representación. Entonces por eso es que nos cuesta. Y al final de cuentas, hay estas 3 maneras de resolver el conflicto, que es evitar, llamar la atención y rescatar. Entonces estamos tratando de evitar y tratamos de evitar el problema escapando. Drogas, alcohol, que salidas, que estamos escapando, digamos, ¿no? Y cuando estamos llamando la atención, estamos tratando de controlar y de hablar y de controlar y ahí controlando todo. Eso es llamar la atención, digamos, ¿no? La necesidad de contacto, de tener aquí algo seguro. Y estamos rescatando cuando ya lo estamos haciendo para controlar a otros, para que otros no tengan este problema, para que no pase nada. Pero esas son 3 maneras no saludables. Pero actualmente lo vemos. El ser humano no sabe lidiar con la inseguridad. No hemos hecho las paces con esto. Y ahí nos vemos llenándonos de certificados de estudio, para darnos seguridad de la profesión que tenemos o de las capacidades que tenemos, obligando a nuestros hijos a las notas, o comprando cosas, o manteniendo, una casa grande me da seguridad, o tener 2 autos. O sea, seguimos poniendo nuestra seguridad en las cosas que podemos controlar, porque no llevamos o no tenemos este conocimiento de Dios, lo tenemos en la fantasía y no lo llevamos a lo real. Y yo creo que por eso es que en la Biblia encontramos tantos versículos que nos hablan de acudir al Señor. Buscadme, me vas a encontrar, llamame, te voy a escuchar. Tenemos los salmos, que son un David clamando en un momento de intimidación, de muerte. Entonces nos dice que Él es nuestro abrigo, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no? Entonces tenemos en el Señor, y ya yendo al final de este episodio, tenemos en el Señor toda la verdad que puede cambiar nuestro mundo interno primero. Quizá la realidad va a permanecer por un tiempo más, pero lo que sucede, esto me encantó cómo lo explicas, ¿no? Sale de la imaginación a ser una verdad y una certeza en nuestra vida. Y cuando eso es sembrado en nuestro corazón, cambia nuestra manera de ver la situación, cambia nuestra actitud también, porque podemos avanzar entonces, podemos seguir adelante. Hoy, ¿cómo te ves luego de ese proceso? Ya para ir terminando, avanzando con tu hija ahora, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo va esa inseguridad en tu vida? ¿Cómo se ve ahora quizá? O sea, es que esto de un día a la vez y de llevarlo a lo real un día a la vez, es como, el cerebro es muy visual, ¿sí? El cerebro necesita conectar los sentidos para hacer de una información un procesamiento que me quede una impresión. Si no se conectan más de 2 o 3 sentidos, el cerebro solo lo va a recibir y lo va a transportar ahí al lugar donde a veces me puedo no acordar. Necesito conectar los sentidos. Entonces yo aprendí a hacerlo intencional. A ver. Necesitamos conectar. Como por ejemplo, estoy en una situación en la que estoy insegura. Y vuelvo atrás, no tengo para pagar el colegio y este mes no he trabajado bien, ¿qué voy a hacer, Dios? Y entonces comienzo a conectar sentido. Ok, no necesito ahorita para pagar el colegio, o hasta qué fecha tengo. Estoy conectando mi sentido del habla. No tenés hasta tanto. Bien, voy a conectar un sentido con el imaginario del tacto, porque como cuando yo pienso en algo, yo lo vuelvo a sentir, entonces vuelvo a conectar con el sentido del tacto y digo, en el pasado, Dios, no me faltó nada. Entonces otra vez se activa mi tacto y me siento, estoy cuidada. Entonces conecto más sentido y entonces ahí ya puedo decidir, ok, este procesamiento no es inseguro. O sea, ahorita el momento es inseguro, pero la situación no es insegura. Esto es una clave, aprender a diferenciar entre un momento y una situación. Una situación está hecho de pequeños momentos y estos momentos están hechos de reacciones. O sea, un momento me lleva a una reacción y esta reacción me genera otro momento y así se forma una situación. Entonces a veces nos metemos en una mala situación porque no manejamos bien el momento. Cuando yo aprendo a desglosar momento por momento y a vivir el momento, entonces yo no me preocupo por la situación. Porque sé que este momento lo puedo manejar. Si lo manejo bien, no va a haber tanta reacción negativa. Entonces va a abrir un momento bueno. Y cuando acuerdo la situación,
va a ser pequeña y voy a salir rápido. Uy, pero eso que acabas de decir es tremendo, porque lo que solemos hacer es disparar situaciones, disparar momentos donde nosotros todos los perdemos de control. Exacto. O sea, porque todo depende de otra persona, porque es tremendo lo que sucede en nuestra mente y ocasiona una revolución o un malestar que, bueno, va a afectar nosotros. Y ahí se activa nuestra inseguridad, ¿no? Digamos, ¿no? Porque ahorita estamos en este momento charlando y de repente, digamos, comenzamos a pensar la situación, ¿qué pasa si esto sale mal? Uh-huh. Pero esa es la situación, no el momento. Pero este momento, ¿cómo está? ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, ¿por qué ya estás reaccionando a una situación que todavía no está sucediendo? Entonces, sí, no tengo para pagar el colegio. Pero ahorita, en este momento, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Qué pasa si no tenés nada? Entonces, ¿qué te preocupa la situación? Entonces, eso para mí ha sido la clave de mantenerme en avance y crecimiento. Y entonces yo digo, miro el pasado, y mi hija tiene 6 años y yo la he criado sola. O no sola, Dios ha sido su padre y Dios ha sido su proveedor. Y tengo mi familia que siempre intenta apoyarme de las maneras que puede. Porque un niño necesita una tribu. Y yo tengo una buena tribu. Pero yo lo miro y digo, no me costó. No sufrí. He tenido crisis, he tenido momentos difíciles, pero ha sido realmente, así no en el imaginario, realmente una vivencia con Dios como el Señor de mi casa. Tu esposo. Sí, tal cual. O sea, ahorita yo lo puedo ver y decir, mi hija ha sufrido mucho, Dios ha sanado mucho, pero ella tiene este miedo al abandono por su papá. Claro. Pero yo veo y mi hija no tiene consecuencias, es una niña segura, es una niña fuerte, es una niña que confía en Dios y no es porque yo lo hice. Es porque cuando lo traje a Él como Señor de mi casa y aprendí a vivir en su confianza, en confianza con Él, entonces el momento, cuando me enfoco en el momento, dejo de preocuparme por la situación. Y entonces cuando veo y termina la situación, estuvo bien. Estuvo bien porque no la controlé, digamos, ¿no? Estuvo bien porque no reaccioné. Entonces creo que una de las claves que has compartido es que un día a la vez con el Señor y evitar este deseo de controlar. Sí. Porque más bien el querer controlar es un efecto que no nos lleva a nada. No, y entonces solo nos hace sentir mejor, digamos. Dispara muchas más cosas, ¿no? Que no nos hacen abre bien. Más puertas que no debieron abrirse, digamos, ¿no? Bien, podemos seguir avanzando en medio de la inseguridad. Hemos escuchado a Alejandra, que nos ha compartido desde su experiencia, y creo que el modelo, digamos, los pasos que ha seguido se aplican para cualquier otra situación de sentimientos, pensamientos de inseguridad, para que podamos confiar en el Señor. Cada día tiene su propio afán, dice. Exacto. Y que el Señor realmente sea la fortaleza de nuestra vida, sea el Padre, porque en Él tenemos todo y Él está presente en todo tiempo. Sí, sacarlo del imaginario, llevarlo a la realidad. Tremendo eso. A veces es importante buscar ayuda también, porque tu imaginario ha sido tu único lugar seguro. Claro. Y hasta que alguien no te dé las herramientas para salir de ahí, no vas a poder llevarlo a la realidad. Porque no lo puedes ver, no sabes cómo hacerlo, has vivido ahí siempre. La tendencia del ser humano es un mecanismo de defensa, de vivir en la fantasía. Comienza a fantasear. Cuando ha sido niño ha sido su manera de sobrevivir al mundo, cuando ha sido algo muy caótico. Entonces comienza a fantasear en su mundo y después se vuelve una realidad porque estoy fantaseando cuando yo tenga esto, pero son puras fantasías y vivo en fantasía y no reconoce su realidad. Entonces necesitamos a veces también buscar ayuda porque nos va a costar, pero un día a la vez.
Hermoso, Aleja. Gracias. Gracias, y creo que estás haciendo un gran trabajo como mamá, y creo que también estás siendo de mucha ayuda para muchos jóvenes porque haces terapia, haces atención personalizada. Entonces, como todo lo que has vivido hoy, el Señor lo usa para bendecir a muchas personas y muchas familias. Así es, Así siempre. que gracias, Aleja, por compartir con nosotros en Ellas Líderes Podcast. Hasta la próxima oportunidad.